Un mando polivalente fácil de configurar y que además te permita conexión mediante cable, wifi o bluetooth y que además te permita conexión con multitud de dispositivos. Pues hoy tenemos en el canal la review y prueba del mando Machenike G5 Pro. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Este mando G5 Pro lo podemos localizar a través de AliExpress. Y con esto del Black Friday se vienen ofertas interesantes en multitud de dispositivos, así que estad atentos. El precio de este mando a día de hoy ronda los 37 €, aunque siempre podéis utilizar códigos de descuento para tener un descuento adicional. Os dejo tanto en la descripción como en el comentario fijado enlace de compra y códigos de descuento, para que de ese modo la compra os salga más económica, siempre y cuando os interesase este mando tras ver el vídeo. En cuanto a las características que nos ofrece este mando tendremos, en primer lugar, joysticks y gatillos con tecnología Hall Effect, de lo mejorcito hoy día. En segundo lugar, botones con microswitches mecánicos de rápida respuesta. Ofrece compatibilidad con multitud de dispositivos, PC, tablets o móviles, TV boxes o Nintendo Switch, ofreciendo además para ello 3 modos de conexión: cableado, Bluetooth y Wi-Fi 2.4 GHz mediante el uso de un dongle. También ofrece soporte de sensor de movimiento para los juegos que incluyan esta característica. Por otro lado, también tendremos botones traseros programables para funciones que necesitemos, ya sea replicar botones frontales o hacer macros con combinaciones de botones. Podremos hacer una configuración personalizada a través de un software de PC y podremos guardar nuestros ajustes personalizados en un total de 16 perfiles distintos, por si somos varios los que jugamos con este mando. Tendremos posibilidad de ajuste de intensidad de vibración. Para los que seáis muy frikis tendremos la opción de iluminación RGB programable en varias funciones e intensidades. Tema de autonomía, pues su batería es de 600 mAh. Y todo esto con unas dimensiones de 155 x 106 x 60 milímetros y con un peso aproximado de 236 gramos. Llega el momento del desencajado, unboxing de rigor. Si sacamos todas las cositas que trae esta caja, lo que tendremos será, en primer lugar, un manual de instrucciones que viene en formato librito en varios idiomas, entre ellos el castellano. Hay que destacar que es un manual bastante completo, ya que explica en profundidad cómo se realiza la conexión o enlace a los distintos dispositivos, así como la configuración de todas sus funciones. Lo segundo que tendremos es un cable de USB-C a USB de 80 centímetros de longitud para la carga y conexión de este mando. Sí es cierto que se hace quizás un pelín corto para conectarlo a un dispositivo para jugar. En tercer lugar tendremos unas pegatinas plateadas chulas para poder tunear nuestro mando a nuestro gusto. El siguiente elemento será el dongle Wi-Fi que usaremos cuando elijamos este modo de conexión. Y por último tendremos el gamepad en sí. Se siente bastante bien, tanto los botones como los analógicos. La cruceta en particular me gusta bastante, ya que este suele ser un punto flaco en este tipo de mandos, así como el tema de los gatillos. En general es un mando cómodo de coger y que a priori, antes de empezar a utilizarlo, pinta bastante bien. Por detrás tendremos los botones programables, así como el selector para cambiar entre las distintas opciones de conexión. Antes de meternos en materia, trasteamos con las opciones de programación de los botones traseros, así como el ajuste de la vibración o la iluminación RGB. Pulsando la tecla función y los cursores podremos ajustar el tipo de iluminación LED que tenemos, así como su intensidad. También podremos ajustar el nivel de vibración del mando y, por otro lado, con el botón función más los botones traseros podremos hacer el ajuste de los macros que queramos. Estas son funciones bastante punteras, especialmente la de los botones traseros, ya que el RGB irá un poquito en función de gustos. Ahora sí, vamos a ponernos a probar en varios dispositivos. Lo primero que haremos será probarlo jugando en PC utilizando los 3 modos de conexión disponibles: cableado, por Bluetooth y con el dongle Wi-Fi, probando para ello varios títulos. El modo cableado es instantáneo, nada más conectar se autoconfigura. Probamos para este caso Tomb Raider Anniversary Edition. El enlace por Bluetooth se hace bastante rápido. Dejando pulsado el botón de encendido algunos segundos, el mando entrará en modo emparejamiento. Desde el software de Windows buscamos el mando, lo encontramos rápidamente, enlazamos y ya estaremos listos para utilizarlo.
probando en este caso concreto el juego Skyrim. En este punto comentar que los mandos analógicos funcionan bastante bien. No soy mucho de utilizar los analógicos para apuntar porque no se me da bien, yo soy más de teclado y ratón, pero sin embargo en Skyrim se hace bastante cómodo el apuntar dentro de lo que cabe porque sigo siendo un manco. Por último, probamos el modo con el dongle Wi-Fi, en el que pincharemos el dongle en el PC y al encender el mando se autorreconocerá y emparejará inmediatamente, sin tener que hacer nada más. Probando en este caso un juego con estética más retro, como sería Blazing Chrome. El segundo tipo de dispositivo que probaremos será una TV Box con Emueleg, nuestro sistema de emulación para TV Boxes, el cual ya hemos visto en otros vídeos del canal. Dado a que no todas las TV Boxes tienen compatibilidad Bluetooth, para no complicarnos la vida utilizamos el dongle Wi-Fi, que creo que es la opción más cómoda en este caso, y así evitamos tener que estar cerca del dispositivo con un cable. Y dicho y hecho, tan solo tendremos que configurar las teclas o botones al iniciar Emueleg y ya podremos utilizar este mando sin ningún tipo de problema. Importante destacar que en las conexiones inalámbricas tanto Bluetooth como con el dongle Wi-Fi, la sensación es que el lag es prácticamente nulo y no afecta a la experiencia de juego en absoluto. Como penúltimo dispositivo que probaremos utilizaremos una tablet con Android. En este caso sí utilizaremos Bluetooth, enlazando de manera bastante sencilla y rápida el mando a la tablet. Y cero problemas. Podremos jugar con este mando a los emuladores que hemos instalado en la tablet perfectamente. Y como plato fuerte tendremos las pruebas con Nintendo Switch. En este caso la configuración es un poquito más lenta, ya que tendremos que enlazar el mando con la Switch fuera del dock, pero una vez hemos enlazado el mando en la sección de ajustes, podremos insertar la Switch en su bahía correspondiente y jugar perfectamente sin ningún tipo de problemas. Además, en este caso concreto, tendremos el plus de la opción de sensor de movimiento, que para el juego Legend of Zelda Breath of the Wild es un puntazo, sobre todo para mí que soy malísimo apuntando con el analógico. Una vez hemos terminado de probar este dispositivo, llega el momento de ver la lista de pros y contras. Como pros tendríamos una buena calidad de los acabados, buena calidad de los botones y los gatillos gracias a la tecnología Hall Effect y los microswitches mecánicos que incorpora. Por otro lado, las opciones de personalización, así como los botones programables. Para los muy frikis tendríamos la opción de iluminación RGB ajustable y por último las enormes posibilidades de conexión a variedad amplia de dispositivos. Como contra, ¿qué le podríamos sacar? Pues que no es compatible con PlayStation 4 o PlayStation 5. De ser así, sería de los mandos más completos que he tenido. Machenike G5 Pro. Un mando muy polivalente con muchísimas opciones de personalización y de ajuste, y con múltiples opciones para conectar a cualquier dispositivo. ¿Merece la pena su compra? Pues bajo mi punto de vista tiene un precio bastante bueno, pero al final la decisión la tenéis que tomar vosotros. Yo solo lo pruebo y os enseño lo que tiene. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido. Si es así, deja un pedazo de me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete si no lo estás, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!